Dios me les bendiga mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos gozosos de estar una vez más con ustedes, deseándoles un feliz día. La gloria de Dios se derrame cada día sobre sus corazones. Que la gracia de Dios abunde en sus hogares, en su familia, en sus hijos y en cada uno de los quehaceres de cada uno, que sea el Señor respaldando, bendiciendo en todo tiempo. Hoy, como siempre, quiero traer un mensaje de la palabra de Dios para tu vida, y es de que hay veces nosotros vemos con nuestros ojos abiertos, vemos todo, observamos todo, y muchas veces podemos estar aún más ciegos que los que no ven. Es impresionante, de pronto mucha gente que quisiese ver lo que nosotros podemos ver, y nosotros querer ver lo que ellos logran ver y sin ver. Y tengo una historia muy tremenda de lo que Dios está haciendo en la vida de personajes de la Biblia, que nos dejan como historia para que nosotros las miremos y observemos la profundidad de los temas que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas. Y es lo que logra ser una persona ungida, quiere decir el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que hemos venido hablando acerca de la unción. Y la unción de la que posaba sobre el Señor hacía que multitudes le siguieran. Multitudes le seguían al Señor constantemente por la unción, por su poder, por la revelación de palabra, por la gloria de Dios que se derramaba sobre su vida, sobre su corazón. Y eso lo hacía porque la unción posaba sobre él. Y es lo que queremos que cada uno de nosotros nos profundicemos en ese punto. Y quisiera que fuésemos ahí a la palabra de Dios, donde el Señor, antes de llegar a este pasaje, versículos atrás, vemos cómo Él enfrenta una fe sobrenatural en la mujer cananea, una fe sobrenatural que se trató de perrillas, se trató de todo, pero era una fe tremenda. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 15, 29, y mire lo que sucede en Mateo 15, 29, el poder de Dios tan maravilloso que posa sobre hombres ungidos aquí en el mundo entero, y aún en el mismo Señor Jesucristo, de lo que mora en su vida. Y dice la palabra de Dios en Mateo 15, 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente. Oiga, alabado sea el nombre del Señor. Así que la unción hacía que mucha gente llegara ahí a ver a Jesús, a escucharle el mensaje, a escuchar lo que él tenía para hablarle a cada uno en sus corazones y cambiar sus pensamientos. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros cuando nos humillamos. Vemos que hoy en día quizás usted ve en lugares donde se aglomera mucha gente y usted dice, uy, qué poco de gente, pero es que esa persona que está ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aglomerando mucha gente, los grupos bastante numerosos, la gente dice, como siguen a un hombre, como siguen a ese falso profeta, como reúne gente, como llama multitudes, pero no es él. Es lo que mora en la persona, la unción que él ha buscado, en la gracia de Dios que encontró en el secreto de la búsqueda de Dios. Eso es lo que hace que las multitudes vengan. Por eso, algo que dice la palabra de Dios, que sé que te va a agradar,
dice claramente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces hay que oír la voz de Dios. ¿En dónde registra la voz de Dios? Dios no va a registrar la voz Él literalmente hablándote, porque te vas a asustar, te vas a enloquecer, te vas a volver, mejor dicho, quién sabe qué. Pero Dios va a registrar la voz en un pastor. Entonces, cuando Él registra su voz y pone su propia unción en su voz, las multitudes llegan al lado de esos siervos, al lado de esas siervas, al lado de esos varones de Dios, y ahí es donde aparecen los que no buscan su presencia a criticar y a murmurar. Y aquí vemos que se llegó mucha gente al lado de Jesús. Y dice que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Entonces aquí vemos el primer panorama, que traían diferente gente con diferentes enfermedades y enfermedades terminales, enfermedades de por vida, y eran puestos a los pies de Jesús, ahí al lado de Él. Y aún me impresiona es del ciego, dice, y ciegos. Y dice el 31, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los cojos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y los que eran sanados, dice textualmente, glorificaban al Dios de Israel. Entonces, todas estas personas veían ahí lo que Dios estaba aconteciendo. Los ciegos estaban con ellos ahí, oyendo que estaban reunidos con el Mesías, con el Rey de Reyes, y quizá los que estaban alrededor decían: este es el Salvador del mundo, este es el que va a sanar tu vida, el que te va a dar la vista. Quizá la mamá o el papá o el hermano, la mujer o el esposo diciendo: mi hijo, estamos en la reunión con el Hijo de Dios, tenga fe que aquí vas a salir con la vista sana y vas a poder ver. Porque antes había gente hablándole y diciéndole quién era el que estaba hablando. Pero me impresiona un pasaje, que eso me cambia totalmente el aspecto de lo que está sucediendo en este panorama, de lo que está pasando, de las sanidades sobrenaturales, que me llama mucho la atención. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 20, verso 29. Alabado sea el nombre del Señor. Glorifica al Señor ahí mientras buscas Mateo 20, 29 en adelante. Dice claramente: al salir el Señor de Jericó, le salía una gran multitud. Siempre son las multitudes que seguían al Señor, siempre son las multitudes que siguen a los ungidos, a los que tienen la unción, al que están llenos de la palabra de Dios. Siempre son muchos los que le siguen. Por eso tenemos que buscar siempre su presencia, siempre buscar la unción de Dios, para que multitudes vengan no detrás de ti, sino detrás de la unción de nuestro Señor Jesucristo, que mora en tu vida. Por eso dice Pablo: esto es para que nadie se gloríe, esto viene por la gracia de Dios. Así que esa gracia de Dios va a descender sobre tu vida ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y multitudes verás alrededor tuyo siendo salvos y sanos. Y dice el verso 30: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Habían dos personas que no veían ahí en el camino, quizás estaban mendigando, quizás estaban ahí con su coquita, como hacen los ciegos, golpeando la coquita para que le echen la monedita ahí, a la ayuda al necesitado. Y dice: cuando oyeron que Jesús pasaba, como quien dice, abran paso, que ahí va el Mesías, córresen. Quizás a ellos mismos les dijeron: bueno, recorren contra la pared, porque está pasando el Mesías. Está pasando, quizás oyeron que Jesús pasaba, clamaron. Cuando escucharon eso, escuchen, clamaron, que oyeron decir que pasaba Jesús. Quizás habían oído que había uno que estaba sanando enfermos, dándole la vista a los ciegos, sanando paralíticos, haciendo cantidad de milagros, pero nunca pensaron que iba a pasar por el camino donde ellos estaban ahí, parados, quizás haciendo la actividad que estuvieran haciendo, mendigando, bueno, qué sé yo. Pero ahí estaban sentados, ahí estaban esperando, ahí oyeron que pasó, y dice la palabra de Dios textualmente:
Dice, se lo vuelvo a leer desde el 30, y los dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eran ciegos, no veían, pero eran hombres que tenían ya, aún sin ser todavía sanos y salvos, porque Jesús sanaba y salvaba por la fe que le tenían de la sanidad. Ellos mismos clamaban diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Un misterio tremendo. ¿Cómo que dos ciegos que no sabían, que no sabían nada de la descendencia de Jesús, que estaban ahí y oyeron que pasaba Jesús y empezaron a gritar su genealogía, todo su árbol genealógico: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros? Y lo más impresionante es que miren lo que sucede en el verso 31. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente que estaba alrededor, que sabían que era el Dios de poder, sabían que era el Dios de misericordia, sabían que Él era el Dios que sanaba, que por algo ellos iban detrás de Él. Veían con sus ojos al Mesías, veían con sus ojos a Jesús de Nazaret, y ellos mismos mandaban callar a los ciegos. Ellos mismos les mandaban guardar silencio. Esto me demuestra lo de estos tiempos. Hombres que suben relatos en la Biblia, en el Facebook. Miren, la iglesia tal que este hombre quisque sanando enfermos, quisque sanando, una palabra como sascártica, como echando un sascarmo, una crítica. ¿Cómo sería esta gente viendo que los ciegos gritaban y yendo alrededor de Jesús? Entonces, ¿para qué iban alrededor de Jesús la mayoría de la gran multitud? ¿Era para glorificarle a Él, para asombrarse de sus enseñanzas? ¿Era para recibir milagro? ¿O era para ver las acciones que Jesús hacía, para ver cuándo le murmuraban y le criticaban? Hoy en día todavía se critica y se murmura el poder de Dios accionando en las iglesias y en muchos lugares. Pues le digo a aquellos criticones: ahora desciende el poder de Dios sobre ustedes y la gloria de Dios les va a bendecir, para que sepan que sí hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que unge hombres en la tierra para bendecir a su pueblo. Ahora no lo puede hacer Dios literalmente, porque somos consumidos, porque aún fuego sale de sus ojos, pero Dios usa instrumentos, vehículos como pastores, evangelistas, maestros, todo el equipo pastoral, los 5 fundamentos de la Biblia para el crecimiento de la formación del pueblo de Dios, para que hagan cosas mayores que Él ha mandado. Pero se necesita que hombres que aún ven con sus ojos siguen siendo ciegos, siguen murmurando, porque no alcanzan a ver la gloria y el poder de Dios. Aquí hay 2 hombres ciegos literalmente que te pueden mandar callar la boca, diciéndote: si hay un Cristo que sana, si hay un Cristo que salva, hay un Cristo que me abrió la vista. A pesar de ser ciego, creí que el que pasaba por alrededor mío y que no podía ni verlo, creía que Él me podía sanar y salvar. Así que solamente cree en el Señor Jesucristo, que Él te puede sanar y salvar y curarte de cualquier enfermedad que tú tengas. Si estos hombres creyeron sin verle, ahora tú, que estamos en los tiempos donde está el Cristo vivo, el que resucitó en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, el cual ha preparado hombres y mujeres aquí en la tierra para derramar su poder y su unción. Ahora el Señor va a hacer maravillas en tu vida. No seas como aquellos que estaban alrededor de Jesús, que tenían alrededor de Jesús, pero la misericordia y el amor se les había perdido. Se les había perdido la gracia de Dios. Ya no les importaba si estaban alrededor de Jesús y mandaban callar la gente, y la gente pidiendo misericordia. Y miren lo que acontece. Entonces Jesús,
compadecido. Como quien dice, ustedes no tienen compasión con los demás. Ustedes alrededor mío, ¿qué es lo que hacen? Criticando al que viene a mí a que yo lo sane. Y dice claramente, entonces Jesús compasivo les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús ahora? En pleno siglo XXI, miles y miles de cristianos, cantidades de pastores, donde se levantan siempre a seguir a Jesús, pero para mirar las acciones en otro siervo, para mirar las acciones en tal iglesia, para mirar cómo opera tal iglesia, cómo predica tal iglesia, cómo hace el evento de la alabanza, de la oración, cómo predica el pastor, cómo predica la pastora. No, dejemos de mirar eso, tomemos lo bueno y desechemos lo malo, que el Señor nos llamó fue a recibir de su gloria, de su misericordia, de su compasión para que tengamos con los demás. Si necesitas un milagro en tu vida, solamente es que lo pidas y Dios te lo va a dar, pero solamente acepta que Jesucristo vino a dar bendición, a tener misericordia con el necesitado, a llenar de unción aquello para usarlos como instrumento para sanar a muchos en la tierra. Por eso ahora el Señor Jesucristo te dice, recibe una sanidad total, así como estos hombres ciegos que no vieron pero creyeron. Así que si tú ves, mayormente lo puedes decir, yo creo. Así que si tú lo crees, yo quiero orar por ti, quiero hacer una oración por ti, quiero decirte que hay un mover de Dios poderoso sobre tu vida, donde Dios va a derramar ahora una sanidad poderosa, donde ahora los que estén, los paralíticos se levantan en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos los que están enfermos en hospitales, declaro la mano de Dios poderosa sobre tu vida, sobre tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora corazones que estaban engrandeciéndose, que estaban sufriendo demasiada depresión, que estaba su corazón ensanchándose, el médico le dijo que le estaba creciendo el corazón del estrés. Ahora declaro que su corazón vuelve al estado normal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquella persona que diario en todo este tiempo han sufrido de dolor acá, en el nombre de Jesús, quiero que ahí te pongas derecho en el nombre de Jesús, y voy a soltar una palabra ahora mismo en el nombre de Jesús, que declaro la sanidad total sobre tu vida, y todo dolor se va ahora mismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Ahora el poder de Dios desciende sobre tu vida, la gracia de Dios desciende sobre tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora todo se cancela. Ahora toda sanidad, ahora sobre los cuerpos, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va. Sanos en el nombre de Jesús, sanidad en el nombre de Jesús. La gloria de Dios se derrama. Solamente créelo, como estos dos hombres ciegos, que aún siendo ahí ciegos gritaron, Jesús, hijo de David. Tú puedes ver, tú puedes saber que te estoy hablando del Cristo vivo. Tú puedes leer la palabra que está escrito, lo que te estoy hablando, aleluya. Por eso cree que Jesucristo es tu Salvador y tu Redentor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria de Dios les cubra día a día en Cristo Jesús. Amén y amén.